¿cómo nos preparamos para poder enfrentar esta segunda ola en lo emocional? Estamos con Ignacio Pernía, quien es licenciado en psicología, y justamente con él tratamos de hablar de esto, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta segunda ola en lo emocional? ¿Cómo nos afecta sabiendo que pensábamos que se terminaba en un año y tenemos que continuar cuidándonos y pensando en que estamos en pandemia? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, es muy difícil plantearlo inmediatamente, a ver cómo nos planteamos o cómo nos paramos, porque nos toma un poco de sorpresa. Si bien estábamos viendo lo que pasaba en Europa, por ejemplo, por una cuestión a lo mejor de autoprotección, no pensamos tanto en que nos iba a pasar a nosotros. Entonces nos encontramos con el aumento de casos. Obviamente aparece el mensaje, vamos a ponerlo así, un poco de miedo, atemorizante, y esto obviamente nos empieza a complicar. Eh, yo quiero decir que en este momento el miedo ya no está funcionando, digamos, como promotor de conciencia, en el sentido de cómo nos vamos a preparar para cuidarnos en este momento, porque estamos ante una situación de salud, una pandemia que es global, y nuestra salud está en alguna medida amenazada. Entonces, la conciencia la tenemos que promover a lo mejor pensando en los demás, en los otros, y no tanto en el miedo que justamente nos termina aislando y promueve a lo mejor pensamientos y conductas individuales. ¿Se entiende esto, no? Sí, y también pensaba, Ignacio, ¿cómo hacemos para seguir viviendo en la incertidumbre? Porque uno no sabe cuándo termina esto. ¿Cómo hacer para bajar los niveles de ansiedad, de miedo, teniendo en cuenta que la tenemos que pasar esta pandemia? Sí, bueno, lo estás mencionando, ¿no? Incertidumbre es como el disparador que convoca esos pensamientos de a ver cómo hago para anticiparme en lo que va a pasar. Si tengo incertidumbre, voy a llenar ese vacío, digamos, con algunas ideas, y esas pueden ser las ideas atemorizantes que particularmente estamos como un poco cansados ya. Entonces, ¿en qué otra certeza nos podemos parar? Y la verdad, tiene que ver mucho con nuestros vínculos, tiene que ver con nuestras relaciones, el lugar en donde podemos encontrar este cobijo a lo mejor ante esta incertidumbre. Quiere decir que la continuidad de nuestras relaciones, la continuidad de a lo mejor nuestro día a día en la medida en que se pueda, es lo que nos va a dar una sensación de que estamos yendo, que en alguna medida vamos a llegar a un punto en donde esto va a pasar, y va a ser, creo yo, a través de los vínculos, de las relaciones. Seguro. Pasa que cuando veíamos lo que estaba ocurriendo en Europa o en los Estados Unidos, decíamos, bueno, no, estamos preparados para la segunda ola, no vamos a llegar a la segunda ola nosotros. Bueno, hoy estamos en la segunda ola. Cada vez que aumentan los contagios, y sobre todo el último, en las últimas 24 horas, 27.000 contagios, vuelve a generar ese miedo, y muchos empiezan con la pregunta de ¿nos volverán a encerrar? Porque, claro, esa primera etapa de cuarentena estricta generó mucho malestar. ¿Cómo hacemos para entender las lecciones que ya aprendimos en la primera ola y cómo hacemos para entender lo que nos pasa ahora? ¿Con qué propuestas, no? Ujú. Bueno, la verdad que es como el concepto de déjà vu, digamos, es decir, lo estás diciendo vos, Silvia, ya pasamos por esto y ahora vamos a pasar de nuevo. Por ahí tiene que ver un poco con la experiencia que tuvimos en esa primera etapa de aislamiento, y en definitiva, digamos, por supuesto que hubo muchos casos de personas que sufrieron muchísimo por distintas razones, desde lo económico, desde los aislamientos, pero en definitiva, lo que estamos pensando o que tenemos que pensar es vamos a seguir adelante, vamos a afrontar esta situación si llega a ser una cuestión de aislamiento con los recursos que tengamos. Y me refiero de nuevo a recursos que pueden tener que ver con nuestros vínculos, con nuestra normalidad en la medida en que podamos reproducirla. Porque obviamente el impacto ha sido, ¿no?, con el freno de nuestro normal acontecer, normal suceder. Ignacio Pernía, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias, y nos quedamos con eso, ¿no? Los vínculos, lo importante para seguir adelante y enfrentar esta pandemia. Gracias.